Hola, soy la profesora Cecilia López y el día de hoy quiero trabajar con ustedes el tema de la evolución humana a partir de la teoría científica. Como ya revisamos en las sesiones anteriores, vimos que la presencia del hombre se puede explicar a partir de dos teorías. Una sería la teoría científica, promovida principalmente por el naturista Charles Darwin, y la otra sería la teoría religiosa o espontánea. Esta teoría, como ya la revisamos, y ustedes recordarán, habla de que algún ser divino, independientemente de cualquier cultura, algún ser divino crea al hombre a su imagen y semejanza, o a su voluntad, pero esta teoría divina solamente propone así, que apareció de la nada. Nosotros los científicos y los historiadores, que somos científicos, desarrollamos un método de investigación. Para ello nos vamos a basar en las llamadas fuentes históricas, como también ya lo vimos. Y una de esas fuentes históricas serán las fuentes primarias. Los fósiles nos demostrarán exactamente la veracidad de esta teoría o la desecharemos. En el caso de la teoría científica propuesta, es la más aceptada, aun a pesar de que haya creencias que sostengan que un Dios o, sobre todo, los cristianos, que son la mayoría en la actualidad, piensen que Dios creó al ser humano. Pero nosotros, a partir de la teoría científica, vamos a ver el origen de la humanidad. Vamos a iniciar nuestro recorrido desde los primeros homínidos, porque recuerden que la historia comienza con todos los procesos que hace el ser humano, aun cuando no haya existido la escritura. La siguiente imagen que vamos a revisar, chicos, seguramente es una imagen que constantemente han visto en muchos libros de texto, y ustedes al verla pensarán que es la más adecuada. Sin embargo, esta imagen tiene fallas, porque al revisarla, nosotros podríamos suponer que venimos de un proceso de evolución del chimpancé y que nosotros entonces venimos de este homínido. No es así, chicos. Nosotros no evolucionamos del chimpancé hacia el ser humano actual. El proceso es diferente. ¿Cómo es que da inicio la evolución del ser humano? Nosotros provenimos de una misma rama de seres vivos. Estas mismas ramas de seres vivos serán como árboles que se van a diversificar hacia diferentes especies. Nuestro antepasado común son los prosimios y nosotros, en este árbol que se diversifica, tenemos parientes llamados primates, de ahí la palabra primo. Es decir, tenemos prosimios como los lémures, los tarceros y los galagos, que son nuestros parientes. También tenemos a los monos como el gibón, el orangután y el gorila, que también son nuestros parientes. Y el chimpancé casi tiene el 99% de su genética similar a la del ser humano. Pero eso no quiere decir que nosotros venimos del chimpancé. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, tenemos una diversificación de las ramas genéticas, pero no venimos de él. ¿De dónde sí venimos? Bueno, como ustedes pueden ver en este otro árbol, nosotros tenemos una misma base, es decir, el árbol del que provenimos sí es similar. Venimos de los homínidos. Y esta ramificación, si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues aquí tenemos a los primeros hombres, entre comillas, porque algunos no los han considerado hombres, que van a ser alguna especie antecesora del ser humano. Esta tiene una antigüedad aproximada entre 6 y 7 millones de años. Sin embargo, nuestros antecesores ya más cercanos van a tener una antigüedad aproximada entre 4 y 3 millones de años, como serían los Australopithecus en sus diferentes secciones, como Ergaster o Afarensis. Asimismo, tenemos otro antecesor común, como son los Paranthropus, que también algunos no consideran parte del ser humano. Pero ¿quiénes entonces sí son nuestra familia? Tenemos al género Homo.
Ellos, si ustedes se dan cuenta en esta ramificación, sí son directamente ya nuestra familia. Tenemos al Homo habilis, al Homo neandertal, al Homo erectus, al Homo sapiens y finalmente al Homo sapiens sapiens. Y si ustedes observan con más detenimiento el árbol, se darán cuenta que acá está el chimpancé. No es nuestro antecesor, es nuestro pariente, solamente. Continuemos. En esta otra imagen podemos ver exactamente la evolución del hombre. De este género tenemos que algunos van a tener su mayor antigüedad, como ya lo habíamos señalado, entre 7 y 6 millones de antigüedad. Posteriormente, si ustedes se van dando cuenta, el proceso evolutivo y de adaptación permitió que su cerebro se fuera desarrollando ampliamente gracias a la alimentación que tuvo, y esto hizo que tuviera un razonamiento más grande. Posteriormente, no solamente tuvieron un cambio en su razonamiento y en su cerebro, sino también anatómicamente en su rostro. Los pómulos empezaron a retroceder y los molares también. ¿Por qué? Porque la alimentación cambió, hasta llegar al hombre moderno que tiene una antigüedad aproximada entre 100,000 y 30,000 años antes de Cristo. Ahora sí, nuestro proceso de evolución humana lo podríamos empezar a situar entonces con estas especies. El Australopithecus, que les recuerdo, ha habido algunas excavaciones y han encontrado varias especies, pero seguramente la que más han escuchado es hablar de Australopithecus afarensis, cuya especie fue demostrada por un fósil llamado Lucy. Continuamos con el Homo habilis, que es hombre hábil porque desarrolló armas, Homo erectus porque logró ser bípedo completamente, es decir, caminar erguido en 2 pies, Homo sapiens neanderthalis y Homo sapiens sapiens, que podría también ser una especie del Cro-Magnon. Aquí tenemos algunas de sus características que veremos más a profundidad después, en una lectura que trabajaremos. Pero a simples rasgos podemos ver que evolucionaron no solamente en su proceso de adaptación, como fue que se les cayera el pelo o alcanzaran una estatura mayor, sino sobre todo en su desarrollo social, es decir, en la forma en cómo se relacionaron con los otros, alcanzando un nivel máximo al tener la comunicación gracias a la lengua, es decir, a la forma de expresión. Aquí tenemos un ejemplo de esto que ya habíamos mencionado. Vean ustedes sus pómulos, son demasiado prominentes y esto obviamente nos asemeja a lo que podría ser un simio. Recuerden, son nuestros parientes. Aquí tenemos otra especie de Homo habilis y vean ustedes, tenemos un mentón salido porque su alimentación sobre todo era de carne de carroña. ¿Qué es la carroña? Carne de animales muertos. Tenemos nuevamente otra especie que podría ser bien Homo erectus. Y si ustedes se dan cuenta, los pómulos ya no están tan prominentes, pero las mandíbulas sí, porque aún su alimentación seguía siendo de animales muertos o de carne cruda. Hoy día nuestros molares son más reducidos debido a que comemos casi todo blando o tipo papilla. El hombre moderno tiene una capacidad craneana que le ha permitido alcanzar un nivel cognitivo y de conocimiento que lo ha llevado a adaptar su especie a el hábitat que habita. En esta otra imagen podemos ver las diferencias genéticas a partir del ADN con nuestros parientes. Si ustedes se dan cuenta, nosotros con el chimpancé solamente tenemos 1.2 de diferencia y con el gorila 1.6. Esto quiere decir que ellos son tan inteligentes como nosotros y solamente estos pequeños porcentajes no les han permitido conquistarnos, como en películas como El planeta de los simios. Aquí tenemos nuevamente otro árbol en donde ahora sí ya una de las ramificaciones del hombre, vean ustedes cómo se va desarrollando este proceso evolutivo.
Algo que quiero que les quede muy claro, chicos, es que no apareció una especie y desapareció la otra. Esto no es cierto. Muchas veces lo consideramos. Pensamos que estaba el Homo habilis, desapareció y subió otra especie. No, ellos aparecieron al mismo tiempo y trabajaron, a lo mejor a veces incluso podría ser en equipo, pero sus características antropológicas, genéticas y anatómicas no les permitieron convivir o aparearse entre ellos. Lo que sí se sabe es que, sobre todo hacia el último nivel del Homo sapiens sapiens, obtuvieron una enfermedad llamada gripa, que es la que nosotros tenemos, y esta pudo ser a lo mejor la causa de que desaparecieran otras especies. En este otro mapa podemos ver cuáles son la distribución de algunos de los fósiles que se han encontrado y que nos han permitido confirmar nuestras teorías científicas. Recuerden que nos basamos en restos fósiles y en esto nos ayudan otras ciencias como la paleontología y la geología, sobre todo para descubrir y localizar los restos, y la química para verificar su edad, gracias a la prueba de carbono 14. Por último, chicos, nosotros sabemos que estos primeros habitantes fueron los primeros migrantes. Sí, migraron hacia diferentes lugares y fueron desarrollándose en diferentes hábitats que fueron modificando poco a poco y que seguramente veremos posteriormente en otras clases. Espero que hayas entendido la clase del día de hoy y la reafirmaremos con algunos videos. Cuídate y seguimos trabajando.